Bienvenidos entonces al módulo 2, operador sanitario en urgencias médicas. Hoy veremos algunas nociones sobre urgencias respiratorias para lograr tener una clara idea de cómo poder ir detectando y qué es lo que son las urgencias respiratorias, ¿sí? Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Qué sería una urgencia respiratoria? ¿Qué es una dificultad respiratoria? Si ustedes piensan de alguna forma, esto me gustaría que, más allá de las definiciones de los libros, podamos ir trabajándolos entre nosotros con pequeñas definiciones caseras para que de alguna forma podamos entender, ¿sí? A ver, la dificultad respiratoria, si nosotros nos ponemos a pensar básicamente, es cuando empezamos con ese trabajo que sentimos que no estamos oxigenando perfectamente a nuestro cuerpo o que no está entrando la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos justamente para poder trabajar y sentirnos cómodos, ¿sí? A ver, empieza a costarnos. Esto puede ser por una cuestión que, digamos, nosotros nos sintamos muy cansados, con alguna dificultad o con esta falta de aliento que tal vez de alguna forma nos va a ir agitando, nos va a ir quitando un poco la oxigenación y de alguna forma también nos va a ir impidiendo que nosotros logremos hacer ese trabajo de una buena respiración, ¿sí? Entonces, recordemos que algunas cosas que nosotros vamos a poder encontrar dentro de estas dificultades respiratorias es, a ver, cuando nos cuesta respirar, la falta de aliento, la dificultad para respirar y también en algunos casos vamos a poder encontrar una disnea, ¿sí? Todo esto se genera porque evidentemente no estamos haciendo un buen intercambio gaseoso y el aire, el oxígeno, no está llegando perfectamente a los alvéolos en la parte de nuestros bronquios y más, ¿no? Bien. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que dentro de estas patologías de dificultades respiratorias, justamente podemos encontrar algunas causas como, a ver, algún objeto que se encuentre obstruyendo nuestras vías aéreas, ¿sí? O también tener, por ejemplo, alguna patología respiratoria previa, por ejemplo, puede ser alguna enfermedad pulmonar, puede ser el asma, ¿sí? A ver, también podemos encontrar algunas enfermedades de carácter cardiovascular, generalmente una situación de alergia también de alguna forma promueve esta dificultad respiratoria porque al encontrar todo lo que es las vías respiratorias sensibles, ¿sí? De alguna forma también nos incomoda y esto de tener en una de esas un exceso de mucosidad o mucho líquido en la nariz, ¿sí? De alguna forma no nos deja respirar correctamente, por lo que también genera una molestia, genera una dificultad y esto también de alguna forma no permite que tengamos una correcta oxigenación, ¿sí? Y también un trauma penetrante contuso, un golpe fuerte en la zona de los pulmones o de vías aéreas, ¿sí? Por eso también es muy necesario tratar de identificar qué es lo que está pasando, a ver si esa obstrucción de vías aéreas es justamente por un cuerpo extraño o, por ejemplo, por la dilatación por la dilatación de la glotis, ¿sí? Un edema de glotis, o si, por ejemplo, también en el caso de la neumonía bilateral, cuando ese proceso de infección empieza a llenar de alguna forma a los pulmones con líquidos, esos líquidos pueden ser agua, puede ser el mismo pus de la infección, ¿sí? Y tengan en cuenta que eso genera también esta infección, esta irritación en los pulmones que de alguna forma no nos va a dejar trabajar perfectamente bien, ¿sí? Entonces, recuerden que todo lo que es urgencia respiratoria en realidad pasa a ser una afección que involucra de alguna forma una incomodidad para respirar o esa sensación de dificultad que nos hace sentir incómodos y que también nos activa toda la parte psicológica porque de alguna forma
al sentirnos incómodos, al sentir que no tenemos oxigenación, que el cuerpo no está respondiendo de la manera que nosotros estamos acostumbrados, nos incomoda y de alguna forma también empieza a generar esta situación psicológica que empieza a afectar, quieran o no, a toda la otra parte del cuerpo, a nuestro rendimiento, y también nos empieza a acelerar, a agitar nuestra respiración, y también empezamos a ponernos sumamente nerviosos con esto, ¿no? Bien. Recordemos entonces que también esta dificultad no es lo mismo, o lo vamos a poder detectar en una de esas, cuando tengamos una obstrucción de vías aéreas, generalmente vamos a sentir que el aire no nos está entrando y generalmente nos lleva a llevar nuestras manos hacia nuestro cuello. Ahora, en el caso de la sensación de un edema de glotis, la sensación va a ser totalmente distinta, porque en realidad no vamos a poder tener la sensación de la entrada y la salida del aire, ¿sí? Bien. Entonces, el tema de los traumas penetrantes, los golpes, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando realizamos actividades deportivas de alto impacto, ¿sí? A tener en cuenta, porque si bien es cierto que nuestro cuerpo va a estar acondicionado de alguna forma y acostumbrado o preparado para algunos golpes, también es cierto que súbitamente esos golpes nos pueden generar este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tener cuidado con eso, también recordar el tema de los objetos empalados, recordar que debemos ser muy cuidadosos, evaluar la zona donde hemos tenido ese trauma, ese objeto penetrante. ¿Mm? Bien. De alguna forma, nosotros vamos a encontrar que vamos a ir viendo que en estas afecciones se pueden generar, por ejemplo, un neumotórax o un hemoneurotórax, ¿sí? Y también lo que es el neumotórax a tensión. ¿Qué serían todas estas cuestiones? A ver, ya habíamos dicho que, entre otras cosas, podíamos encontrar lo que era una disnea, ¿sí? La disnea, básicamente, y para que ustedes puedan ir entendiendo, no es un gran problema, pero es una dificultad o una sensación de ahogo en la respiración que está producida por todo, a ver, puede estar producida en una de esas por un exceso de ejercicios, ¿sí? También algunos factores como la altura, en el medio en el que nos estamos moviendo, en la montaña. Si nosotros somos de Córdoba, por ejemplo, donde tenemos una altura de 500 metros sobre el nivel del mar promedio y nos vamos de golpe en una de esas a la quebrada de Humahuaca o nos vamos a la cordillera en Mendoza, donde las alturas son totalmente distintas, generalmente podemos sufrir por algunos momentos lo que se llama la disnea, ¿no? Este ahogo en la respiración o esta dificultad para poder trabajar nuestra respiración, nuestra oxigenación, ¿sí? También lo puede producir el tema de la ropa ajustada. En una de esas no estamos acostumbrados a utilizar determinados tipos de ropa y al ponernos alguna prenda que sea sumamente ajustada o que sea sumamente chica, nos puede generar esta dificultad, esta disnea en lo que es la respiración. También algunos factores dentro de la disnea, por ejemplo, lo que es el sedentarismo, personas de gran volumen, de gran tamaño, de personas con un peso importante, también de alguna forma van dejando de moverse, van dejando de tener una actividad física y esto va generando un sedentarismo que produce que de alguna forma el cuerpo deje de tener una buena oxigenación. El cuerpo está acostumbrado a mover una determinada cantidad de masa muscular, ¿sí? Pero evidentemente mientras más tamaño tenemos, mientras más gordos estamos, es necesario que nuestro cuerpo también esté adaptado para ese peso, pero sabiendo que de alguna forma no podemos estar exigiendo la máquina interna de nuestro cuerpo, nuestros órganos internos, ¿no? La respiración y más. Por eso también, ya lo vamos a ver luego en alguna de las microclases, todo el tema de la alimentación saludable, todo el tema de la ejercitación, el acondicionamiento físico, el tema de cuidar nuestro cuerpo para ponerlo mucho más fuerte y mucho más resistente, ¿sí?
Con respecto a lo que es un neumotórax, esto realmente es muy sencillo porque quiero definirlo de esta manera. A veces los nombres asustan un poquito, pero el neumotórax en realidad es la presencia o la acumulación de aire exterior, ¿sí? O pulmonar, a ver, puede ser el aire exterior, me refiero que de alguna forma el aire que está fuera de nuestro cuerpo ingresa, y si me refiero también a la parte pulmonar, me refiero también en una de esas alguna fisura o nuestro aire interno, ¿sí? Que de alguna forma queda alojado entre la cavidad de la pleura, ¿sí? A ver, es el aire que se filtra en el espacio entre los pulmones y las paredes torácicas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a sentir porque genera un dolor intenso, constante, es muy incómodo también, nos genera una dificultad respiratoria, no vamos a estar cómodos, vamos a tener esa sensación de que nos está faltando el aire, esa sensación de ahogo, ¿sí? Entonces, recordar que el neumotórax entonces es la acumulación de aire fuera de los pulmones y que está en la cavidad justamente pleural. Bien, ¿qué es lo que está pasando con respecto a lo que es un hemoneumotórax? A ver, si bien es cierto que suenan parecido, pero en realidad estamos poniendo otros factores. Acá en este factor del hemoneumotórax empieza a jugar todo lo que es también la sangre, ¿sí? Perdón. En el hemoneumotórax vamos a encontrar que hay o existe una acumulación de más de 400 mililitros de sangre en la cavidad pleural, ¿sí? Es una patología bastante rara porque imagínense que no es un lugar para que se encuentre alojada la sangre. Entonces, es un tipo de lesión interna que se puede generar también por estos cambios de altitud, por el tema de la presión atmosférica, ¿sí? Y también por los distintos golpes que puede recibir el cuerpo. Pero no es una lesión que sea de las más comunes. Bien. El neumotórax, atención, es cuando la presión en el espacio pleural justamente supera a la presión atmosférica. Esto ocurre cuando un mecanismo externo, un mecanismo tal vez valvular, que permite la entrada de aire a la cavidad pleural durante la inspiración sin vaciarse totalmente en la expiración, ¿sí? Entonces, el aire está entrando, se está generando una presión mayor porque entra el aire, pero no alcanza a salir toda la cantidad de aire que ha ingresado. Entonces, eso cada vez va generando una mayor presión y va generando una situación de dolor y demás, ¿sí? Bien, algunos síntomas que nosotros podemos encontrar cuando veamos o estemos hablando de todo lo que es el neumotórax y demás, va a ser la disnea, ya habíamos hablado de lo que era la disnea. También tenemos que tener en cuenta que ese dolor agudo en la zona del pecho, ¿sí? Nos va a estar afectando, nos va a estar molestando. También los ruidos respiratorios ausentes. Generalmente nosotros escuchamos los ruidos que generamos con nuestra respiración. La inspiración, la expiración, nosotros escuchamos y de golpe dejamos de escuchar esos ruidos en nuestra respiración, es una señal para estar atentos, para poder hacer una detección temprana de este tipo de urgencias respiratorias, ¿sí? También vamos a encontrar un tórax inestable, donde vamos a sentir al tacto la posibilidad de que, a ver, como si los pulmones de alguna forma estuvieran agitados, ¿sí? Y vamos a sentir las sibilancias. Entonces, hay que estar muy atentos a eso. Si bien es cierto que con respecto al tratamiento que nosotros vamos a empezar a hacer, ¿qué es lo que podemos empezar? Con todo lo que es la verificación de la tensión arterial y la administración del oxígeno. Tengan en cuenta que el oxígeno es un componente externo al cual nosotros directamente no estamos habilitados a aplicar oxígeno, ¿sí? Porque es algo invasivo, pero sí recordemos que si nosotros reforzamos
esta verificación de signos y síntomas, cuando estamos en una situación de accidente o cuando estamos con un paciente que lo encontramos, vamos a hacer la consulta al despachador de urgencias, que va a estar al lado de un médico referente. El médico referente puede o no autorizar la aplicación de oxígeno, ¿sí? Evidentemente, ya en el centro asistencial se hará la aplicación de oxígeno por el profesional correspondiente, por los enfermeros, por los médicos, los doctores, y se puede hacer todo lo que es el drenado de los pulmones en el caso de que encontremos mucha presencia de líquidos en los pulmones y demás. También la medicación correspondiente para tratar justamente el proceso infeccioso, ¿no? Bien, con respecto entonces a estas urgencias, tenemos que recordar que es muy probable que en el cuerpo tengamos algunas patologías preexistentes, ¿sí? Entonces, esas patologías, de alguna forma, hay que tratar de tenerlos en todo lo que es nuestra historia clínica. Después vamos a revisar algunas reglas mnemotécnicas que nos van a permitir hacer una rápida revisación paso a paso del paciente para poder conformar esta pequeña historia clínica, que en realidad van a ser los datos que el paciente nos va a dar de situaciones previas que le están pasando. Un paciente puede tener un EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Entonces, su dificultad para respirar puede ser también severa. Bien, acá vamos viendo distintos gráficos que nos muestran justamente la inflamación de los bronquios y toda la afectación en la parte de las vías aéreas y la parte pulmonar, ¿sí? Entonces, evidentemente con estas inflamaciones, esta obstrucción que se va generando, que ya es crónica, que ya lleva mucho tiempo en el cuerpo del paciente, evidentemente el flujo de aire es mucho menor y la dificultad es mucho mayor, la dificultad para poder respirar, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos con los tiempos? Vamos bien, entonces. Algunos síntomas y signos para poder tener en cuenta, ¿sí? Con respecto a lo que es el EPOC. Cuando estamos hablando del EPOC, recordemos entonces que decimos que es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, ¿sí? En la cual, si detectamos algunas situaciones como las siguientes, vamos a suponer de que esta persona ya trae esta patología previa, ¿sí? A ver, la disnea, ya habíamos hablado de esa dificultad respiratoria, también vamos a encontrar todo lo que es la taquipnea, por ejemplo, ¿sí? Que para que ustedes sepan o se puedan dar una idea qué es la taquipnea, es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales, ¿sí? Menor de 20, la frecuencia respiratoria, que sea menor de 20. Entonces, esa persona de golpe está respirando por debajo de lo que debería estar realizando, ¿sí? La frecuencia respiratoria que está teniendo es mucho más baja que los valores normales que tendríamos establecidos. Para eso también es importante tener en cuenta que siempre, de alguna forma, hay que tener un promedio, una referencia de los signos vitales para que nosotros podamos hacer ese control para ver si estamos excedidos, para ver si estamos bien o si hay alguna dificultad en alguno de los signos vitales o están medio flojitos, ¿no? Con respecto a la taquicardia, quiero que sepan que justamente es la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. También tenemos que tener en cuenta, a ver, el cuerpo de cada una de las personas, el peso, el volumen, el tamaño, ¿sí? Pero en situaciones normales debemos tomar el promedio de las 100 pulsaciones por minuto para que si pasamos ese promedio, esos términos normales, evidentemente esa persona va a estar taquicárdica, o sea que va a estar con va a estar justamente con unos latidos sumamente rápidos, ¿sí? Y van a ser muy irregulares con su pulso, ¿sí? Va a estar como sumamente agitado. Otro de los síntomas que nosotros podemos encontrar en todo lo que es el EPOC, justamente es la sudoración, un exceso de transpiración.
la transpiración tal vez en frío, porque esa persona al no poder respirar bien, evidentemente no va a tener una buena oxigenación, por lo tanto también el cuerpo de alguna forma, ante la falta de oxígeno, y va a sentir alguna diferencia en lo que es la temperatura, ¿no? Con respecto a la cianosis, que es otro de los signos y síntomas que nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar una coloración violácea, una coloración azul en el cuerpo de la persona, ¿sí? Y también debemos observar un poco todo lo que son las fosas nasales, ver todo lo que es la boca, para poder estar atentos justamente a esos cambios de colores que son producidos por una oxigenación deficiente en la sangre, ¿sí? Entonces, también lo vamos a ver en una de esas cuando podamos hacer la prueba de relleno capilar. Nuestras manos tal vez van a estar frías, pero también van a estar sudorosas, van a estar húmedas, ¿sí? Cuando hagamos el relleno capilar, evidentemente vamos a tener un retardo en todo lo que es que vuelva la coloración natural a nuestras manos, a nuestras uñas, justamente por esta circulación, esta oxigenación deficiente en la sangre, ¿sí? Entonces, son todos indicios que nos permiten saber de que la situación de alguna forma se está complicando y debemos estar sumamente atentos, ¿sí? Y evidentemente, algo que también nos debe llamar la atención en estos signos y síntomas es una mala perfusión periférica. Para que ustedes sepan y tengan una idea aproximada, la perfusión tisular es uno de los parámetros más importantes para estimar el estado de la microcirculación que tiene la persona en todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Entonces, el aporte de sangre realmente y de oxígeno que llega a los tejidos tiene que ser el normal y tiene que ser un aporte importante para que todas las partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, justamente puedan tener esa buena oxigenación y los tejidos y la sangre bien oxigenadas para que nuestro cuerpo también pueda responder bien, ¿sí? A eso nos referimos cuando estamos hablando de la perfusión tisular, que en definitiva es la perfusión periférica, las partes más periféricas de nuestro cuerpo, las más distales al corazón, ¿sí? Bien, dentro del tratamiento, evidentemente vamos a pretender que las personas dejen todo lo que es el vicio de fumar, ¿sí? Esto también puede estar acompañado en una de esas de grupos de autoayuda, también puede estar de alguna forma acompañado con alguna medicación específica, ¿sí? Buscar una alimentación equilibrada, evitar todo lo que son las zonas contaminadas. Nosotros sabemos que en nuestro planeta hay lugares donde es nocivo permanecer mucho tiempo, entonces tratar de evitar el contacto de estas zonas contaminadas. Tampoco nos vamos a ir a bañar a un río que esté sumamente contaminado, etcétera, etcétera, ¿sí? También evitar los cambios climáticos extremos, por eso mucha gente también en estas situaciones busca de mudarse a algunos lugares para poder tener un mayor control de lo que es su parte respiratoria, ¿no? Y evidentemente hacer una prevención general con lo que es la vacunación y todo lo que es una cúpula de protección en un determinado grupo etario. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, con respecto al asma bronquial, también sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica que permite justamente encontramos la dificultad respiratoria y en realidad no es que no estamos pudiendo ingresar todo el aire que nosotros necesitamos. En realidad el aire ingresa, pero lo que nos cuesta es justamente poder sacar el aire de nuestro cuerpo porque de alguna forma los bronquios se han comprimido, de alguna forma los bronquios se han inflamado y genera esta dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, es bueno saber que existen algunos mecanismos de defensa para que nosotros podamos permitir la salida del aire de nuestro cuerpo. A ver, ¿cómo lo vamos a poder encontrar? Y evidentemente con
algunos episodios recurrentes de disnea, las sibilancias, son silbidos en nuestros pulmones, una sensación de opresión torácica, mucho dolor porque sentimos que algo nos está aplastando el pecho, ¿sí? Sudoración, tos, cianosis, mala perfusión. Vemos cómo de alguna forma muchos de los signos y síntomas están relacionados entre las distintas enfermedades respiratorias, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente lo que nosotros utilizamos como los PAF de rescate, los podemos utilizar de forma preventiva o en su defecto, digamos, cuando lo utilizamos de forma preventiva, vamos a estar siguiendo un tratamiento que cada determinada cantidad de horas o una vez por día vamos a estar utilizando una droga específica justamente para realizar una broncodilatación en nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Pero ante la posibilidad que se genere un episodio de estos, o que se genere una disnea muy fuerte, vamos a estar utilizando los PAF de rescate. Los más conocidos, por ejemplo, son el salbutamol o la betametasona. También tener en cuenta que esos PAF de rescate en determinados momentos críticos los podemos utilizar hasta en un periodo de cada 30 minutos, ¿sí? Lo general, digamos, está la parte preventiva, que generalmente es una vez por día, cada 12 horas. Si la situación es un poquito más compleja, cada 8 horas. Bueno, evidentemente si ya estamos en un tratamiento un poquito más intensivo, lo haremos cada 6 horas. Pero si estos episodios son mucho más frecuentes y de alguna forma estamos teniendo una dificultad respiratoria, lo podemos llegar a hacer hasta 30 minutos, o sea, hasta cada 30 minutos, pero tener en cuenta también que esta broncodilatación en exceso nos puede generar también alguna situación cardíaca, porque hay que tener en cuenta que estamos pidiéndole a los pulmones que se dilaten, que se dilaten, se dilaten. Al dilatar vamos a tener una mayor oxigenación y también podemos generar también situaciones cardíacas complejas, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que es el edema agudo del pulmón, es la presencia justamente de líquidos justamente dentro de nuestros pulmones, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Repetimos acá los mismos signos y síntomas que venimos hablando. Vamos a poder encontrar una taquipnea, una disnea, tos con expectoración espumosa, ¿sí? Una sudoración, una hipertensión arterial y la mala perfusión periférica. También vamos a administrar oxígeno para hacer un mejor tratamiento, bajar la tensión arterial, guarda con el tema de los corticoides y guarda con el tema también de los diuréticos o los vasodilatadores, porque si utilizamos mucho corticoide, vamos a generar también una retención de líquidos importante, por lo que los diuréticos deben estar en su justa medida para lograr un poco compensar esta situación, ¿no? Para buscar un equilibrio en lo que es el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y evidentemente siempre apoyarnos en lo que es los servicios de emergencia médico y en los profesionales, trasladar a un lugar donde podamos hacer una mejor contención de esta situación, ¿sí? Entre otras cosas, nosotros podemos encontrar un TEPA. ¿Qué es un TEPA? El TEPA es el tromboembolismo pulmonar agudo, ¿sí? Y en realidad esto nos tiene que generar también alguna preocupación, porque si bien estamos hablando de una afección respiratoria, probablemente con los trombos vamos a terminar también con una situación cardíaca, ¿sí? El trombo básicamente es este coágulo de sangre que de alguna forma está yendo mucho más despacio o que se va estacionando en algunas partes del pulmón y va obstruyendo la buena circulación y la buena oxigenación de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta los mismos síntomas y signos, la disnea, dolor pleural, ¿sí? En la parte del pecho el dolor va a ser interno, una cianosis, vamos a ver el cambio de coloración nuestro, la taquipnea, el infarto pulmonar, ¿sí? Recordemos que el infarto pulmonar justamente es la muerte de algunas células, en este caso van a ser en la parte del órgano de los pulmones.
El tratamiento también se repite, la administración de oxígeno, eso irá variando el flujo según la necesidad, colocar al paciente en posición antiálgica, mantener despejadas las vías aéreas, asistir la ventilación si es necesaria y transportar a un centro asistencial específico. Bien, a ver cómo vamos. Bien, acá estamos. Evidentemente estos tratamientos son reforzados de alguna forma con la parte de oxigenoterapia según la situación, y eso ya lo vamos a ver en una materia específica también. Ustedes van a poder utilizar desde cánulas, desde mascarillas con reservorio, bigoteras o los distintos dispositivos que sean necesarios para realizar la parte de oxigenoterapia, ¿sí? De esta forma,